Listo. ¿Ya te apareció en la parte de arriba que ya se está grabando? Sí, pero Sí. todavía no lo he compartido. No, todavía no compartido, pero ya empecé a grabar. Voy a compartir el acá. ¿Me avisas si ya puedes ver mi pantalla? Sí, ahí ya lo puedo. Listo. Entonces no sé si prendemos ya la cámara. Sin embargo, yo estoy mirando todo desde el celular, a ver si todo está quedando bien. Sí. Hola, Lizeth. Hola, Pablo. Entonces ya empezamos a grabar, entonces no sé si ya, ahora sí modo serias. Sí, ¿Listo? Entonces, cordial saludo, profe Doris. Este es nuestro acá para impuestos nacionales. Mi nombre es Paula Valentina Bautista Vidal. mi nombre es Lizeth Vaquero Quiseno. Somos del código 50826. Nuestro contenido para nuestra acá es la introducción, los objetivos, la definición de impuestos nacionales, los ejemplos con formularios, el enlace de socialización de este video, las conclusiones y la bibliografía. La introducción son los impuestos nacionales en Colombia son fundamentales para que el Estado pueda financiar servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad, justicia y obras públicas, para combatir la pobreza y los sectores económicos claves. Al momento de que nosotros no pagamos impuestos, limitamos la capacidad que el gobierno tiene para satisfacer las necesidades de la sociedad. Los impuestos también son un medio de efectivo de redistribución de la riqueza y reconocimiento a quienes contribuyen al bienestar colectivo. La capacidad de un tributo para lograr una redistribución del ingreso que promueva la equidad. Un impuesto es eficiente en la medida en que minimicemos las distorsiones económicas que puedan generar y un sistema tributario simple favorece el recaudo oportuno y reduce los costos asociados a su recaudado. Los objetivos es aprender a distinguir los diferentes formularios para cada impuesto nacional en Colombia, conocer que es la principal fuente de ingreso al Estado. Conocer quiénes aplican y quiénes no en el momento de su realización y profundizar las leyes y reglamentos de la reforma tributaria. El desarrollo para nuestra ACA, tenemos unos impuestos nacionales, los cuales contienen su definición, sujeto activo y pasivo, hecho generador, base gravable, tarifa y periodo. La El primer, retención, el primer impuesto sería la retención en la fuente. la retención en la fuente es un mecanismo fiscal utilizado por el gobierno colombiano para el recaudo anticipado de impuestos sobre ciertos pagos o abonos en cuentas generadas ingresos. Este procedimiento se aplica en el momento mismo en que se realiza la operación que origina los ingresos, asegurando que una parte del impuesto correspondiente sea recaudada de forma inmediata y directa. Así encontramos los siguientes impuestos como retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA, retención en la fuente como título de ICA y retención en el impuesto de timbre nacional. El sujeto activo, como sabemos, son lo que es la nación, el gobierno, la DIAN. Y el sujeto pasivo es la persona o la empresa quienes le hacen el pago a la nación por objetivo de la retención. El hecho generado, por ejemplo,
Si hacemos una compra, hablamos de la retención de la fuente por compras y si contactamos a alguien para que nos preste un servicio, hablamos entonces de la retención de fuente. Entonces es la suma de todas tus retenciones que se hicieron en todo un año y que se ven reflejadas en un formulario. La base gravable es laboral, debe ser igual o superior a 95 unidades de valor tributario, VT, lo que equivale a 4.471.175 para el año 2024, según lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Las tarifas que ven en la tablita son de diferentes, ¿cómo se le dice? Diferentes áreas como las compras de bienes o productos agrícolas. ¿Sí ve? Sí, serían como de diferentes conceptos, tanto personas declarantes como no declarantes. No declarantes, exacto. Y pues a cada una se le atribuye una tarifa, dependiendo obviamente la base mínima y la base en VT. Eh, permítanme. El periodo comienza desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, que el periodo es anual. Y el formulario, en donde se ve toda la información, es de todo lo que los impuestos de IVA, de ICA, la persona natural o eh, jurídica, tuvo en todos los meses, como se van a ver en el curso de la grabación, es bimestral cada impuesto o mensual o mes vencido. Y ya se plasma todo en un solo formato, que es el formato 350, que es de la declaración de renta. El siguiente impuesto es el impuesto de renta y complementarios. Esto ingreso que una persona natural o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir su patrimonio. Es todo lo que adquiere una persona o una empresa en un tiempo determinado y que se debe en ese momento pues, retener o grabar. Es un gravamen que se aplica sobre los ingresos de personas y empresas, la mayoría de los países. Este impuesto es una fuente importante para el Estado y se utiliza para financiar gastos públicos y programas sociales. No cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de renta y complementar puede acarrear sanciones económicas ilegales. El sujeto activo es el Estado colombiano, la DIAN, la Nación, y el sujeto pasivo es la persona o empresa que debe pagar dicho tributo, que es la misma que ha relacionado un hecho generador, corresponde a la obtención de ingresos subjetivos de incremento al patrimonio de los contribuyentes. Base grabada, ¿vale? Se define en la base grabada del impuesto para anotamiento, la del impuesto de renta, se permite la inclusión de costos y deducciones de todos los ingresos que se han hecho en ese periodo, que es en este momento pues bimestral, y que se da el 35% para el año grabable de 2004. Según la tablita del formulario, eh, se puede apreciar ahorita toda la información sobre los ingresos sobre ese bimestre en compras y accesibilidad de alguna otros ingresos. Y en ese momento se
presenta en el formulario 110. El siguiente impuesto es el impuesto al valor agregado del IVA. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga en el consumo que haga cada persona. Cuantos más productores o servicios, en este caso nosotros, compremos, debemos de pagar el IVA, que es una fuente de financiación más importante para el Estado. Cada país establece una tasa de IVA diferente o en cada año. El sujeto activo sería el Estado, que quienes recibe el recaudo de estos impuestos. El sujeto pasivo es el contribuyente, el consumidor o la persona que adquiere este producto o esta prestación del servicio. El hecho generador es, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas por los contribuyentes de forma habitual. El concepto habitual es en la aplicación de este tributo. Para la base gravable es el valor sobre el cual se debe liquidar un impuesto, en este caso es el impuesto a todas las ventas de un servicio o un producto. La tarifa para este año 2024 es 19% y el periodo se debe declarar el IVA y pagar cada 2 meses o 4 meses según su nivel de ingresos. Los contribuyentes del régimen simplificado no están obligados a declarar ni a pagar el IVA, pero deben cumplir con otros deberes, como expedir factura, llevar un libro de registros de operaciones y entre otros. Para este impuesto, que es el impuesto del valor agregado, el IVA, estamos manejando el formulario 300, que es la declaración del impuesto sobre las ventas, las cuales, como mencioné anteriormente, es cada 2 o 4 meses, dependiendo de los ingresos que tenga la compañía o la persona natural o jurídica. Acá podemos ver todos los ingresos que se hacen en la empresa. Para nuestro siguiente impuesto es el impuesto nacional a la gasolina y a CPM. Este impuesto se genera en la venta, en el retiro o la importación del consumo propio o la importación para la venta de la gasolina. Es la elaboración, reparación o fabricación de algún bien, por lo general es una maquinaria con la mercancía importada. Es importante tener en cuenta que este impuesto solo se causa una única vez, es de carácter monofásico. El sujeto activo son los responsables de este impuesto, los productores o importadores de la gasolina. Y el sujeto pasivo son quienes adquieran la gasolina o el CPM, sea de productor o de importador. El hecho generador es, según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1739 de diciembre del 2023, del 2014, es la venta, retiro, importación para el consumo propio, importación para la venta de gasolina y CPM o la importación temporal. El impuesto se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero. En cuanto al momento de la causación del impuesto, la ley en comento determinó: en las ventas efectuadas por los productores se causa en la fecha de emisión de la factura, en los retiros para consumo de los productores se causa en la fecha de retiro y en las importaciones es en la fecha en la que se nacionalice la gasolina o el CPM. La base gravable para este impuesto es la sobretasa a la gasolina motor, tanto extra como corriente, y de la sobretasa a la CPM será el volumen del respectivo producto expresado en galones. Las tarifas tenemos tres tipos. Gasolina corriente por galón está a 724.70, extra está por 1.375.46 por galón, a CPM 693.65 por galón. El periodo es: los contribuyentes están sujetos al impuesto nacional de la gasolina y debe presentar y pagarse obligatoriamente mensualmente, antes del 10º día hábil de cada mes, sin importar el NIT que tenga asociado. Acá podemos ver en esa tablita como los periodos entre cada mes. El mes de enero, digamos que es del 1 al 31 de enero y tiene fecha de pago hasta el 14 de febrero. Y así para cada mes. Para este impuesto de la gasolina manejamos el formulario
430. Este formulario es la declaración de impuesto nacional a la gasolina y el ACPR. Este sería mensual, dependiendo de lo que la persona consuma antes, sea un productor, un exportador, sea una venta para uso propio. El siguiente impuesto es al patrimonio. El impuesto se define en la ley 2277 del 2022. Dice que el impuesto al patrimonio sea permanente a partir del 2023, ya que anteriormente se realizaba cada 2 o 3 años. En esta oportunidad, el impuesto al patrimonio fue sustituido del impuesto a la riqueza creado por la ley 1739 del 2014, que se cobró hasta el 2018 y luego hasta el 2021 con la ley 2010. El pasivo, el sujeto activo, de acuerdo con la DIAN, es es la DIAN y lo que es el Estado, los que reclaman este impuesto. Quienes posean desde el 1 de enero del 2024 patrimonios líquidos declarables al gobierno colombiano iguales o superiores a 3.388.680.000 pesos tendrán que presentar la declaración de impuestos al patrimonio. El sujeto pasivo es el que debe pagar por persona natural o jurídica extranjera únicamente que no sea declarante de renta en el país, que posea un patrimonio líquido o superior a 72 VT. El hecho generador es la posición de un patrimonio líquido del 1 de enero de cada año, sea igual o superior a 72 VT. La base gravable es simplemente tomar el patrimonio bruto y restar los pasivos, y tanto el patrimonio bruto como el pasivo se determinan de acuerdo a las normas fiscales. Según el formato de del impuesto. Esto depende de los rangos de VT que van desde el 0 hasta 72.000 y desde 72.000 a 122.000. Y la tarifa depende, obviamente, del rango de VTC, como puede ser 0%, 0.5 y puede ir incrementando 5 puntos porcentuales según el rango VTC. En esta oportunidad se liquida todos los inmuebles y inmuebles de la persona natural o jurídica a partir del 1 de enero y lo que haya accedido en ese tiempo hasta el último día del año. Se genera así como le indico de periodo anual y el generador de impuestos y la base de gravamen del mismo se determina hasta esa fecha. El gravamen al movimiento financiero es el segundo, que es el siguiente impuesto. El gravamen financiero pues es más que todo el cobro por transacciones, ya sean para cuentas corrientes o cuenta de ahorro, según el monto, y es 4 pesos por cada 1.000 pesos de movimiento. El sujeto activo, que es quien asume la carga económica, y el pasivo, que es la nación, mediante intermediarios, que es el representante del pago de efectivo del tributo, el cual entró en vigencia a partir del 2001 y está a cargo de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacional. El hecho generador, las transacciones financieras, como les indicaba, y cuentas de depósitos de banco y giros a cheques de gerencia. La tarifa es el 4 por 1.000 y el periodo de cada transacción superior a 1.000 pesos. Puede ver en el formulario correspondiente, que es el formulario 410, donde se indica todas las transacciones que se realizó en el año, ya sea depósitos a cuentas privadas o de personas naturales, como los abonos de salarios, entre otros movimientos.
Para nuestro siguiente impuesto tenemos el impuesto nacional al carbono. Es una parte de la estrategia para abordar los compromisos de reducción de las emisiones climáticas en virtud al Acuerdo de Colombia, que se implementó el impuesto al carbono mediante el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, para desincentivar el uso de combustibles fósiles que generen emisiones de gas que nos puedan afectar el medio ambiente. El sujeto activo es la nación. El pasivo sería quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador. El hecho generador es la venta dentro del territorio nacional, el retiro, la implementación para el consumo propio o para la venta de combustibles fósiles y se causa en una sola etapa respecto a la que pase primero. La base gravable es la tarifa, corresponde a 18.829 pesos por toneladas de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de combustible. En este momento tenemos las tarifas de el combustible de carbón, gas natural, gas licuado, gasolina, entre otros, dividido en unidades que pueden ser toneladas, metro cúbico o galón, como lo podemos ver, observar en esta tablita. El periodo para este impuesto siempre va a ser anual. Y para este impuesto nacional al carbono, manejamos el impuesto número 435. Recordemos que este impuesto, como lo mencioné, es anual, entonces acá es de acuerdo a la persona que maneje los impuestos al carbono, sea por gasolina, petróleo, entre otras cosas, y serían todos los valores que se den en todos los meses que se utilicen de manera mensual para terminar de liquidar en anual. Nuestro siguiente impuesto es el impuesto nacional al consumo. Es un impuesto que se aplica sobre determinados bienes y servicios y está regulado por los artículos 512.1 en el Estatuto Tributario. El sujeto activo sería la nación, el pasivo son los responsables del impuesto al consumo, sea el prestador de telefonía móvil, datos, internet o navegación, el prestador de expendio de comidas, bebidas, el importador como un usuario final, el vendedor de los bienes sujeto al impuesto y en la venta de vehículos usados. El hecho generador es el impuesto al consumo. Es un impuesto que se compone por el hecho de consumir determinados bienes o servicios. La base gravable es el valor de la venta del bien o del servicio sin incluir el impuesto a las ventas cuando exista. Las tarifas es la tarifa del 16%, acoge lo que son los vehículos automóviles de tipo familiar, accesorios, globos y dirigentes como planeadores, aeronaves, entre otras. La tarifa del 8% acoge lo que son vehículos automóviles de tipo familiar, accesorios, motocicletas con motor, yates y demás barcos, embarcaciones de recreo o de deporte, servicio de restaurante de bares, restaurantes o tabernas. La tarifa del 4% es la telefonía, los datos, internet y navegación móvil. Este impuesto se liquida bimestralmente, quiere decir cada 2 meses, en un periodo 1 de enero a febrero, en un periodo 2 de marzo a abril, en un periodo 3 de mayo a junio y así sucesivamente. Para este impuesto manejamos el formulario 310. Este formulario 310 acoge lo que es impuesto nacional al consumo, solo al consumo de cannabis, al consumo mientras sea un producto o un bien que se adquiera en un restaurante, en una telefonía, al impuesto de cannabis y al del impuesto de un consumo de bolsas plásticas, ya que estos tres impuestos solamente son del consumo. Esta es la declaración de impuesto nacional que se debe hacer bimestralmente, donde se ponen los servicios grabados, las ventas de los bienes, etcétera, y da un total a pagar de los impuestos de cada ítem, de cada tarifa que se obtenga. El siguiente impuesto es al consumo de cannabis.
se define como consumo de cannabis al nombre con que la designa frutos, semillas o de la misma se entiende por cannabis psicoactivo, aquel cuyo contenido de THC es igual o superior al límite que establece el gobierno nacional mediante la reglamentación correspondiente. El sujeto activo es el Estado, quien efectúa la recaudación de la constitución de las contribuciones y principales a través de la auditoría fiscal, y el sujeto pasivo será responsable o deudor de la obligación y responsable del recaudo del impuesto, quien a su vez pues, es la persona que transforma el producto, ya sea en producto psicoactivo o no psicoactivo, y los titulares de la licencia de fábrica de derivados. El hecho generador es de ser impuesto nacional al consumidor de cannabis, aplicar las ventas, ya sea de manera de transformación, eh, a título gratuito, oneroso y o retiro de inventario de productos transformados a partir del cannabis. El gravamen, según la ley 1819 del 2016, la base del INC del cannabis será el valor total del producto final, sin incluir el valor del IVA. La tarifa, según la ley 1819 del 2016, indica que es del 16% y el periodo es de la declaración y pago del impuesto nacional de consumo es bimestral. Los periodos bimestrales son entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se muestra igualmente en el formato que anteriormente mostraba la compañera, que es derivado al consumo. El siguiente impuesto es el consumo de bolsa plástica. Es un impuesto que busca incentivar, desincentivar el consumo de bolsa plástica y proteger el medio ambiente. Es importante recordar que los artículos 4 y 6 de la ley 2232 del 7 de julio de 2022 que establece que a partir de julio de 2024 quedaría prohibida la comercialización y distribución de bolsa plástica utilizadas para transportar mercancía. El sujeto activo, la norma señala que son responsables del impuesto del consumo de bolsa plástica las personas naturales y jurídicas que sean responsables del impuesto de las ventas. Es decir, que es una venta más. Si desea usted llevar un producto en una bolsa, pues tiene que contarle, pues se le aplicaría el IVA sobre ese producto. El sujeto pasivo, que es la persona que opta por recibir la bolsa plástica, por comprarla, y cuya finalidad sería cargar o llevar los productos adquiridos en el establecimiento. El hecho generador la entrega a cualquier título de bolsa plástica con la finalidad de cargar o llevar productos enajinados con los establecimientos comerciales. El gravamen, la ley no considera una base de gravamen sobre la cual cobrar el impuesto de la bolsa. Este impuesto se cobra incluso si lo comercializan gratuitamente las bolsas al cliente. Ya el impuesto es el mismo sin considerar el valor de la bolsa o si es gratuito. La tarifa, el artículo 512 medio 15 señala la siguiente tarifa por impuestos al consumo de la bolsa plástica. Empieza desde el año 2017, desde 20 pesos hasta el 2024, 66 pesos. Y el periodo es desde enero 1 de 2024 hasta diciembre 1 de 2024. Creo que sí, el formulario es el mismo del curso. Sí, el formulario sería el 310, que es cualquier tipo de consumo, sea cannabis o el de las bolsas plásticas. Nuestro siguiente impuesto es el impuesto de timbre nacional, el cual va con el mismo formulario de retención de la fuente. Es un tributo documental que recae en los documentos públicos o privados que se registren como una obligación. Es formal y directo. Es gravando al destinatario del impuesto.
El impuesto se genera por el desplazamiento de riqueza, circulación de valores o trámites. También afecta la salida al exterior de personas naturales y extranjeros residentes en Colombia. El sujeto activo sería la DIAN o el Estado. El sujeto pasivo es el contribuyente o el responsable o el agente de la retención que se necesite por cada documento. El hecho generador es el timbre, es el otorgamiento o aceptación de los documentos en el país o en el exterior para que se ejecuten en el territorio nacional o que generen una obligación en el mismo. Esto consta de una existencia, modificación o extensión de las obligaciones. La base gravable es la tarifa del 1.5%. Las tarifas van de acuerdo a los VBTs, pueden variar desde los 0 hasta los 20.000, de los 20.000 a los 50.000 o de los 50.000 en adelante. Es dependiendo del valor de cada documento. Se le cobra una tarifa del 0 o del 1.5 o del 3% de cada impuesto. El periodo son los documentos que hayan sido elevados a una escritura pública. Se causará el impuesto de timbre siempre y cuando no se trate de la enajenación de bienes, inmuebles o naves, o una constitución o cancelación de hipoteca sobre los mismos. Para este impuesto de timbre se manejaría el mismo impuesto de la retefuente. En este caso sería el impuesto 350, el cual también acoge cualquier tipo de documentos que se realicen fuera y dentro de Colombia. Nuestro siguiente impuesto es el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Es un impuesto cuyo objetivo es reducir el uso de estos materiales para disminuir la contaminación. El objetivo de este impuesto es eliminar las externalidades negativas derivadas del uso y disposición de plásticos de un solo uso. Nuestro sujeto activo es el Estado, nuestro sujeto pasivo son los productores o los importadores del plástico. Como lo podemos ver en estas tablas, nos dejan 3 escenarios en el plástico A y B, en los cuales la causación sería la fecha de la emisión de la factura de venta, la fecha en la que se nacionalice si es un importador o la fecha del retiro del plástico si es un productor. El hecho generador sería el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso para que sean utilizados como envasar, embalar o empacar bienes, sea la venta, el retiro o la importación de cualquier consumo del producto para envasar, embalar o empacar los bienes. La base gravable es el peso en gramos del envase. La tarifa es del 0.0005 VT por cada gramo del envase. El periodo causado en el 2022 y 2023 deberá pagarse en febrero del 2024 dependiendo de los últimos dígitos del NIT. Para este impuesto, que es el impuesto nacional sobre los productos plásticos, manejamos el formulario 330, que es el de la DIAN, que es la declaración del impuesto nacional sobre cualquier producto plástico que sea para un solo uso. Como en este caso lo tenemos cada 2 años, 2023 y 2024 se viene a realizar la declaración hasta el 2024 a la mitad de este año y para el 2024 ya establecerán una fecha para las personas que lo utilicen o las empresas. El siguiente impuesto es a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. Este impuesto está diseñado para gravar bebidas con alto contenido de azúcar, alimentos altamente procesados que contienen cantidades significativas de sodio, grasa y azúcar. Los impuestos deben causarse en la producción, ya sea venta, retiro, inventario o importación, y deben pagarse según un calendario específico. El sujeto activo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El pasivo, los productores e importadores de las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. El hecho generador incluye la producción, venta, retiro de inventario, cualquier acto que implique la transformación de
la transferencia de dominio, así como la importación de bebidas procesadas, azucaradas y productos comestibles altamente procesados industriales que contengan alto contenido de azúcar. La base de gravamen del impuesto está por el contenido en gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida o su equivalente produciría por el producto o importancia del importador. La tarifa del impuesto de la bebida procesada azucarada se expresa por pesos, por 100 mililitros de bebida y el valor unitario está en función del contenido de azúcar en grado 9 por cada 100 mililitros de bebida. Así como podemos ver en las tablas, para los años 2023 y 2024, menos a 6 gramos de azúcar añadidos, no tiene en ese momento pues, ningún precio por la tarifa, mayor o igual a 6 gramos y menor a 10 gramos de azúcar añadido, se le va a cobrar de 18 a 28 pesos y mayor o igual a 10 gramos de azúcar añadido sería de 35 a 55. Para el año 2025 sería menos a 5 gramos de azúcar añadido, no se empezaría a cobrar tarifa, pero me imagino que ya a partir de en adelante se le daría un cobro adicional, pongámosle 10 pesos más adicionales. El periodo de azúcares añadidos entre 6 y los 10 gramos debería asumir un impuesto del 28 para el 2024 y que sea mayor o igual a 10 gramos será de 35 y 55 para el 2023 y 2024 respectivamente. Lo mismo para los impuestos de productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcar añadido, sodio, grasa o saturado. Pasa lo mismo, se les va a cobrar el impuesto según la formulación industrial elaboradas a partir de la sustancia derivada de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Algunas sustancias empleadas para elaborar los productos ultraprocesados como grasas, aceites, almidones, azúcar, derivados directamente de los alimentos. El sujeto activo es la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales y el sujeto pasivo los productores e importadores de bebidas ultraprocesadas azucaradas. El hecho generador, los productores comestibles ultraprocesados industrialmente y o altos contenidos de azúcar añadidos, sodio, grasa y saturadas entre constituido por el en este caso, la producción, la venta, el retiro de inventario o los actos de impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso. La importación estará sujeta a este impuesto. Los productos comestibles ultraprocesados que con ingredientes le hayan añadido azúcar, sal, sodio, grasa y entre otros contenidos. Como ven en la tabla, el sodio desde que empieza desde mayor o igual a un miligramo caloría o mayor o igual a 300 gramos serían 100 gramos, se le cobraría. A partir de ese momento se cumple el sodio, las azúcares, lo mismo, igual a 10 gramos del total de energía proveniente del azúcar libre y también las grasas saturadas. La base gravable del impuesto a las bebidas ultraprocesadas es el contenido en grados de azúcar por cada 100 mililitros, 100 centímetros de bebidas. La tarifa del impuesto será del 15% para el año gravable del 2024 y del 20% a partir del año 2025. El periodo se paga bimestral. Enero, febrero se pagaría marzo, marzo, abril en mayo, mayo, junio en julio
julio, agosto en septiembre, y septiembre, octubre en noviembre, noviembre, diciembre en enero. Nuestro siguiente impuesto es el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Este impuesto beneficia a empresarios y emprendedores con tarifas bajas basadas en ingresos, declaradas anualmente y pagadas en anticipos bimestrales a través de la DIAN. Simplifica trámites para declarar impuestos, incluso en los municipios. Este nuevo régimen de conveniencia sustituye al impuesto de renta. Quienes se acojan a él tendrán beneficios como tarifas más bajas, no ser un sujeto para el cobro de la retención en la fuente por renta o ICA, facilidad y simplificación para el pago de impuestos, mayor flujo de cajas y entre otros. Nuestro sujeto activo será el Estado, la DIAN. El sujeto pasivo serán las personas jurídicas y personas naturales que se quieran acoger a este impuesto. El hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. La base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios respectivos a un periodo. La tarifa va dependiendo. El primero es por rangos para tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, que van de acuerdo a los UEBT de 0 a 1000, de 1000 a 2500, de 2500 a 5000, de los 5000 a los 13334 UEBT. Y en la parte de la tabla aparece cuál sería la tarifa que se le cobra por cada rango. Tenemos la actividad comercial al por mayor, servicios técnicos mecánicos, actividades de la industria, telecomunicaciones y otras que no están incluidas. Igual, de la misma manera se cobra por los ingresos brutos anuales, por los VBT. De acuerdo a cada rango de VBT se cobra una tasa. Para los rangos, para los servicios de consultoría, profesionales y científicos, es de la misma manera. Por cada rango se cobra una tarifa simple expresada en una tasa. Los rangos para las actividades de expendio de comidas, bebidas o actividades de transporte se da de la misma manera por los ingresos brutos anuales de 0 a 1000, de 1000 a 2500 y se cobra por una tarifa simple que está ya consolidada. El periodo para el cobro de este impuesto será bimestral. Para el segundo punto de nuestra acá tenemos lo que son los formularios de cada impuesto, que es un ejercicio práctico de simulación. Acá vemos desde la retención en la fuente, impuesto de timbre nacional, de renta, de ICA y entre otros. Se podrían verificar más a detalle los valores. En nuestro tercer punto tenemos la socialización de la cartilla, que sería el link de este video. Y llegamos a unas conclusiones con este trabajo, con mi compañera. En este trabajo se evidencia cuáles son los principales impuestos por los que el país obtiene ganancias y unos ingresos para cubrir las necesidades de la población. Se evidencia cómo están constituidos y la función de cada uno. Los impuestos son un carácter obligatorio que los ciudadanos y las empresas deben realizar al Estado, constituyen su principal función de ingresos. Con los recursos recolectados, el Estado tiene posibilidad y debe de garantizar los derechos de la población, la salud y la educación pública, las carreteras, los servicios públicos, la seguridad y las cárceles, entre otras muchas cosas, son financiadas con recursos provenientes de los impuestos, cuya inversión se designa a todo el territorio colombiano. Y por último ya tenemos una bibliografía, fue todo lo que nos basamos para realizar esta acá. Y de esta manera ya terminamos esta exposición. Espero que sea de gran agrado para la docente. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.